Sí, por favor, todos los delegados de los clubes vengan a la mesa central. Los delegados de todos los clubes vengan a la mesa central. Gracias.
Usía Hidalgo Gómez, Octavio 3. Usía Hidalgo Gómez, Octavio 3.
Gracias por el municipio. Noelia, muchas gracias.
camino de ir por acá.
Sí. Por favor, todos los medallistas de las categorías cata, juvenil, masculino, iniciación, sub-10 femenino, iniciación, cadete femenino, iniciación, junior femenino. Por favor, sitúense próximo al podio. Repito. Sí. Todos os medallistas das categorías cata, cadete femenino, iniciación, sub-10 femenino, iniciación, juvenil masculino, iniciación, el junior femenino, sitúense preto podio. Cata, juvenil femenino, iniciación, Aroa Caribe, Icía Reboiras, Alma Fuentes. Icía Reboiras.
Sofía Ramos Fuste, Mariana Simón López, Elena Piñas López, Noa Ulloa Vázquez, Sara García Llanes, María Victoria López. A continuación pasamos a la entrega de medallas en la modalidad de capas femenino nivel de iniciación. A Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galo-Mexicana. Tercero para Ama Fuente García e Isidra Leroy Carvajal. Segundo puesto, medalla de plata para Carla Lema Tallo. El primer puesto de campeona, Aroa David Marguido. Pasamos a categoría sub-femenino iniciación. Preparados Ángel Barrio, Regueiro, Martín Cid y Pablo García. Modalidad de catas femenino masculino nivel de iniciación. Terceros puestos para Ángel Dubra y André Regueiro Rivas. Segundo puesto, medalla de plata, Martín Sidre Fernández. Primer puesto, el campeón Pablo García Llanes. Preparados, cata cadete femenino nivel de iniciación. Sofía Ramos, Mariana Simón, Lucía Pulceda, Elena Viñas. Modalidad de cata cadete femenino iniciación.
Modalidad Kata Junior femenino. Tercer puesto para Noa Ulloa Vázquez y Alejandra Torres. Segundo puesto, Sara García Llanes. El primer puesto de campeona, María Pereira López.
Eva Rodríguez, mesa central. Eva Rodríguez, mesa central. Sí. Categoría cadete masculino, por favor. Prepárense en podio, por favor. Cadete masculino iniciación, prepárense en podio. Cadete femenino avanzado, prepárense en podio. Junior masculino, prepárense en podio. Todos los medallistas de estas categorías, sitúense a un lado del podio, por favor. Sí, sí, hola. Sí, sí, hola, hola. Por favor, todos esos deportistas, sitúense en el podio. Preparados. Pablo Soto, David Pilar, José Pilar,
Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos, Joel Concu, Pedro Guille y Galindo. Segundo puesto de la plata, David Enrique Cordó. El primer clasificado de la de oro, Jacob Casado Fernández. Por favor, cadete masculino de iniciación, Anso Rodríguez, Pablo Soto, José Vila, David Villar. Por favor, si tienen se lo ponen. Lucía Forguera, Lía Pemará, Ana Moral, Gloria Llanes. A continuación pasamos a ver medallas en la modalidad de karate masculino nivel de iniciación. Terceros puestos, David Villar Varela y José Díaz Iglesias. Segundo puesto para Pablo Fontanás. Primer puesto de campeón, Anso Rodríguez. Preparados Lucía Cabrera, Lía Pemará, Ana Moral y Gloria Llanes. También preparados Enzo Prieto, Víctor Álvarez, Iván Martel, Lucas Sánchez. A continuación pasamos a ver medallas. Dando la medalla de plata, cadete femenino avanzado. Terceros puestos, Gloria González y Ana Moral Castro. Segundo puesto, Lía Pemará González. El primer puesto de campeona, Lucía Forguera González. Preparados los podios, Enzo Prieto, Víctor Álvarez, Lucas Sánchez, Iván Martel. Pasamos a ver medallas en la de plata junior masculino. Terceros puestos, Lucas Sánchez Casado e Iván Martel. Segundo puesto, Víctor Álvarez Iglesias. Primer puesto de campeón, Enzo Prieto Fernández.
Daniel Ferreira Cima, tatami 5. Daniel Ferreira Cima, tatami 5.
Alejandro Varela, mesa central. Alejandro Varela, mesa central.
Entonces, si le das la vuelta, tú empiezas con esto. ¿Te das cuenta? Entonces, habría que buscar la manera, a lo mejor, de esto, correrlo todo para allá, más o menos hasta aquí. Y engancharla aquí. ¿Sabes? Engancharla en este lado. ¿Qué se pones? Porque los todas son individuales. Hombre, debe ser más fácil para... Pero bueno, que al final tampoco no es tanto eso. no, pero dale, leva este. Entonces, Y aquí. Ya escucha, ya si ponemos una figura 6 islámica. y si ponemos esto. Lo que sí vamos a sí, claro, pero ¿sabes qué pasa? Para mí visualmente. ¿Cuántos años haría falta? Aquí. Sí, está bien. Los cuatro más. Bueno. ¿Cuánto más?
vamos a ver la Sí. Por favor, aquellos deportistas están en podio, siguiéndose a lado del podio para recoger medallas. Aquellos deportistas están clasificados con medallas en las distintas categorías, sitúense a un lado del podio para recoger medallas. Kata juvenil masculino avanzado. Kata juvenil femenino avanzado. Comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Juvenil masculino menos de 36 kilos unificación. Comité juvenil masculino menos de 42 kilos unificación. Juvenil femenino menos de 37 kilos avanzado. Juvenil femenino menos de 32 kilos avanzado. Juvenil masculino menos de 61 kilos. Todos esos deportistas sitúense a un lado del podio. Solo estar. No pueden aquellas personas acreditadas como fotógrafos.
Sí. Cata Juvenil femenino nivel avanzado. Terceros puestos para María Cendán Penín y Teresa Rocos Marcos. Segundo puesto, Nuria Iglesias López. El primer puesto de la campeona fue Odero Fernández. ¿3 segundos, Ángel? Preparados. Cata Juvenil masculino menos de 36 kilos, nivel avanzado. Nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino avanzado. Moi boas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Son Simón Rodríguez Armada e veño do Mizucami. Son Óscar Sánchez Casado e son de Arnoide. Son Nathan e veño do Riverstone. Yo soy Xian y vengo del Dajancay. Bueno, chicos, hoxe o campeonato de... Yara. A miña familia en general e ao meu club. A mi familia y a mi club. Eu ao meu club e aos meus seres queridos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhorabuena de novo. Grazas. Gracias, chao. Grazas. Segundo puesto, André Regueiro Rivas. El primer puesto del campeón, Simón Rodríguez Armada. Preparado juvenil masculino menos de 42 kilos, iniciación. Hugo Blanco, Artay Casal, Diego Farto y Jaime Erasti. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Chámome María e veño do Club Xijan. Chámome Teresa e veño do Xijan. Chámome Nuria e veño de Xijan. Chámome Zoe e veño do Xijan.
Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga Galega se fagan estas fechas así do Nadal? Entre as vacacións, os Reyes, Papá Noel, que vos parece? Pois, por unha parte ben, porque pois estamos moi contentas nestas fechas, pero por outra un pouco mal, porque pois parte un pouco as Navidades. E iso é verdad. E por aquí? Moi ben, porque estamos en vacacións e non temos que madrugar. Por suposto, iso é totalmente verdad tamén. Eu creo que bastante ben, xa que pois en estas fechas non temos nada que hacer, entonces pois. A mí me parece bien porque después con los exámenes no podemos venir a muchos, entonces está bien estas fechas. Pois sí, totalmente de acordo con todas un poquillo, a verdad. Chicas, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Sivana Kusanku. Cancudai, Kosokundai. Chatanyar. Genial. Chicas, contádenos, cal é a vosa cata preferida? Fixeches algunha vez en competición ou gustaría vos facela? Pois a miña cata preferida eu creo que Chatanyar. Miña cata favorita de Chatanyar é Sika Fisher. Es mi carta favorita, sí. Bueno, chicas, pois a que lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A miña familia e o meu club. O meu club e o meu entrenador. A meu irmán. A toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Grazas. Gracias. A todas, atopámonos con nosos medallistas na categoría juvenil masculino avanzada menos de 36 kilos en Kumite. Moi bons días, chicos. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Pois eu son Alex Carreira Rodríguez e vengo do club de karate LN. Eu chamo-me Óscar Sánchez Casado e veño do club de Mercedes. Bueno, chicos, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos antes de sair ou bastante confiados? Eu tiña un pouco de nervios, sobre todo contra un contrincante que ao final non se presentou, entón eso calmoume un pouco. Un pouco de nervios, pero o meu entrenador axudoume a quitarlos. Genial, esos nervios hai un pouquiño, son normales, non sempre máis ou menos están presentes. E que vos parece que esta primeira fase da Liga Galega se faga nestas datas do Nadal?
Estamos aquí entre Papá Noel, los Reyes. ¿Estáis contentos? Sí. Sí, Genial, chicos. Pues a quién le queremos dedicar la medalla. A miña familia. a mi familia y a mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A continuación pasamos al Comité Juvenil Femenino menos de 42 kilos, avanzado. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos, Alba Fuentes García e Carla Pérez López. Segundo puesto, Raquel Muñiz Suárez. En primer puesto, el campeón Nicole Ramallo Cabello. Preparados Andrés Ignacio Moreira, Iván Moreno, Daniel Pereiro y Miguel Rojos. Andrés Ignacio Gareiro, por favor. Andrés Ignacio Gareiro. A continuación pasamos a Comité Junior masculino menos de 61 kilos. Terceros puestos, Miguel Rojos Marcos y Daniel Pereiro Pinó. Segundo puesto, Iván Rey Pérez. El primer puesto de campeón, Andrés Ignacio Barreiro Santoya. Preparados, Joel Sala, Diego Rodríguez, Miguel Fernández y Andrés Parra. Miguel Fernández Fraga, ao podio, por favor. Miguel Fernández Fraga. A continuación, Ven de Portugal. Moi Moi bons días. Muito bom dia. Então, conta-nos. Qual é o teu nome e qual é o teu clube? Chamo Miguel Mota e venho do Fiel. Benefield, isso está um bocadinho longe, não é? Está um pouquinho lejos, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo de que vengas aquí a competir a Galicia? ¿Cuál es el motivo de que vocês venham aqui competir a Espanha? Eu gosto de competir e decidi vir. ¿Y gostas las competiciones aquí en España? ¿Te gustan las competiciones aquí en España? ¿Crees que es muy diferente la competición en España que en Portugal? ¿Achas que es diferente la competición en España y en Portugal? Muy diferente, entonces, conta-nos. ¿Cuáles son las diferencias entre las competiciones de aquí y las competiciones de Portugal? Nós lá não usamos capacete e os iniciados não usam caneleiras. E também o combate acaba aos 8 pontos, não é aos 6. Nos cuenta nuestro competidor que en Portugal no usan casco en ninguna categoría. Es muy interesante, ya que aquí en las categorías más jóvenes de comité sí que lo utilizamos. Bon, y
enhorabuena por esta medalla, enhorabuena por conseguir esta medalla de ouro. Levas muito tempo a competir em comitê? Sim, acho que sim. E estás com vontade de voltar a competir aqui? Gostaste da competição em Espanha? Sim, gostei. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí a nuestras competiciones y enhorabuena de nuevo. Obrigada por vir até aquí a España, competir con nós y enhorabuena. Felicidades por a tua medalla. Vale, siguientes cosas. Hugo Suárez López, última jornada. Hugo Suárez López. A todos e a todas, atopámonos con os medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos en iniciación. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Simón e veño do Bicicami Karate. Me chamo Marco e veño de Francia. Me llamo Adrián, vengo del Poto. Chamo André e vengo do Porto. Bueno, chicos, contádenos un poquillo como vos atopades antes de salir a competir. ¿Estabades muy nerviosos? Un pouco. No mucho. Un pouco nervioso. Nervioso. Bueno, por lo que vemos tenemos aquí de todas as opinións. Chicos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga se fagan estas fechas do Nadal? Os gusta que se fagan estas datas? Non moito. Yo ya vi muchos campeonatos lejos y cercos y la verdad es más o menos lo mismo. Sí. Bastante. Sí, verdad? Mira, competir ao final sempre o pasamos ben, sexa Nadal, sexa verán, verdad? Sí. Chicos, que creedes que deberíades mellorar para o seguinte campeonato despois dos combates de hoxe? Hubo algunhas cousas que practicades e non vos saíran, que os saíran mellor, peor? Sí. Cando a distancia para meter as patadas. Yo también a distancia. La distancia. No tener tanto miedo a competir. Por suposto, ao final isto é o máis importante, aprender algo despois de cada competición, verdad? O máis importante é aprender algo depois de cada competición, verdad? Moito máis importante que a medalla. Sí. Genial, chicos. Pois, bueno, a que lle queredes dedicar as medallas de hoxe? Que dixe? Ao meu club e a miña familia. A miña familia ao meu club. A mi familia o meu club. Pois en aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Moitas grazas. Muchas gracias. Si algún club non recolleu os obsequios aos participantes que veña á mesa central. Si algún club non recolleu os obsequios para os participantes... Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con os medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Son Arta
Rafael Casal Martínez e veño do Club Karate do Coto. Me llamo Jaime y vengo del Club Karate Casino de Ares. Diego Farto y Grupo Bazán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades? Como vos atopachedes nos combates de hoxe? Confiados? Credes que os vosos adversarios eran moi fortes? Atopáchedes ben? Contádenos. Un poco cansado en los combates por el tema del cardio, pero muy bien lo llevo. Muy nervioso e ben, o primeiro combate cansoume un pouco, pero o segundo xa. Genial, ao final ás veces atopamos un poquinho nerviosos, non? Pero bueno, o importante é vencer os nervios e bueno, aquí vamos os resultados, que vos saíron bastante ben. Bueno, chicos, pues comezando a primeira semana da Liga con moi bon pé, ¿no? Con medalla. Esperabades gañar esta medalla hoxe? Más o menos. Máis ou menos, bueno, unha grata sorpresa. E a quen te queres dedicar? A mi abuelo de Chile y a mi tío de Chile. Los mis amigos e os pais. Repite? O nadie. Bueno, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Se recuerda que todos los competidores que tienen que competir en los tatami 5, a área de crecimiento está a la derecha de la mesa central. Es ahí donde están llamados los competidores que participen en los tatami 5, a área de crecimiento está a la derecha de la mesa central. A todas, nesta ocasión atopámonos con nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicos, contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Chámame Xoel e veño do Teo. Yo Diego e tamén do Teo. Eu chámame Gael e veño do Teo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por a ver. Sí. Tamén. Sí, a verdade que sí. Manuel e os Reyes Magos. Moi ben. Interesante, porque así non estou todo o día enganchado a play. Moi ben. Pois sí, por suposto, ao final vir a competir sempre é genial, verdad? Sexa Navidad, verán. Bueno, chicos, e como vos atopaches nos combates de hoxe? Moi nerviosos antes de sair, confiados. Ao principio moi nervioso, pero cuando ya estaba en el combate no estaba nada nervioso. Tamén con moitos nervios, pero no primeiro combate xa todo foi bastante tranquilo. Genial, se ao final super ben, sois todos uns expertos, verdad? Discutible. Depende, máis ou menos. Bueno, chicos, pues a quen te queréis dedicar esta medalla? A todo mi club, a mi familia y a... E aí eu non digo que arriba. Ao meu club, aos meus amigos e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino avanzado menos de 42 kilos. Moi bons días, chicas. Hola, bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Chámome Raquel e veño de Karate Do. Chámome Nicole e veño da Escola Superior de Karate Nadón. Bueno, chicas, primeira xornada da Liga Galega, xa con medalla. Que tal? Estabades nerviosas antes destes combates? Sí, bastante. Non, porque viñen
A todas, atopámonos con nuestros competidores na categoría de comité junior masculino menos de 76. Johan de la Escuela Seján. Bueno chicos, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estáis contentos de comenzar tamén a primeira xornada da Liga. Bueno, sí, un reconocimiento a todo o traballo do ano, a verdade que sí está se contento. Sí, bastante contento con o resultado. Bueno chicos, e que vos parece que a primeira xornada desta Liga Galega se realice nestas datas de Nadal? Que te parece que a primeira xornada da Liga se realice nestas datas de Nadal? Está ben, porque así non temos que facer gran cousa cada escola ou outras cousas, está ben, porque así non temos que cambiar os horarios ou nada. Sí, bueno, opino igual, para non perder tamén o contacto cos campeonatos, xa que desde o de España non temos máis, no caso dos junior, está bastante ben. Está ben para non perder o tiempo. Pois sí, sen dúbidas, ao final un campeonato sempre ben, verdad? Se saberán, Nadal... E bueno, chicos, vos que xa sois maiores, estades bastante máis postos neste tema, que vos parece esta iniciativa da Federación Galega que está traendo pois a Galicia moitísimos campeonatos de ligas nacionais, campeonatos de España? Que vos parece isto para a nosa federación? Bueno, aparte de ser máis cómodo para o desplazamento para os galegos, está bastante ben, xa que moita outra xente de outros clubs que nunca competiron en unha liga, xa que lle queda cerca pode probar e sempre hai máis nivel na parte galega. Que está bastante ben porque antes casi non había. É máis cómodo, por supuesto, canto máis mellor. Pois sí, sen dúbida, totalmente de acordo. E bueno, chicos, un poquinho centrados neste campeonato de hoxe, como vos se atopachedes durante os combates? Bueno, a verdad, teño que admitir que non foi o meu mellor campeonato, porque vimos das navidades, estar parados, pero a verdade é que bastante ben, pensaba que íbamos salir peor, pero bueno, contento co resultado. Pois para non ser o mellor, menuda medalla de ouro, non? Xa, bueno, esperábamos facer moito máis nos combates, saliume ben, pero esperaba facer o mellor. Topeime ben, e cómodo peleando, pero non foi a mí. Saímos bastante ben o campeonato xeral, contento. Genial, chicos. Bueno, vemos aquí moita iniciativa por mellorar, iso está genial. Pois nada, para o seguinte máis o mellor, verdad? Noraboa de novo, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista.
Sí, a continuación vamos a pasar a la entrega de medallas en aquellas categorías ya finalizadas. Por favor, todos los medallistas, sitúense al lado del podio. Todos los medallistas, sitúense aquí al lado del podio. Leo Auqueño, Martín Jacobo, Pape Alazane, Isaac Núñez, sitúense al podio. Preparados, Pablo Alejandro Díaz, Gael Camisero. Pablo Fraga, Alejandro Díaz, Gael Camisero, Alejandro Díaz, Pablo Fraga, Pablo Fraga Núñez, Pablo Fraga Núñez, de música. A continuación pasamos a entregar medallas en la categoría sub-10 masculino, menos de 54 kilos, nivel de nutrición. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Tercer puesto, Gael Camisere Lemos. Segundo puesto, Alejandro Díaz Grande. El primer puesto, el campeón Pablo Fraga Núñez. Tienes que ir ahora. Pero... ¿Y qué te digo? Isaac Núñez, Pape Alazane. A continuación pasamos a Público y Sub-10 masculino, menos de 48 kilos, nivel de nutrición. Tercer puesto, para Pape Alazane e Isaac Núñez Gómez. Segundo puesto, para Martín Jacobo Gómez. El primer puesto, el campeón Leo Alcúnez Pernas. Preparado Rodrigo Vargas, Márquez Villaverde, Fabio Rodríguez, Saúl Rico.
Repito, Hanza del Club Maceda. Preparados también. Preparados Ana Longa, Matilda Alonso, Lema Rodríguez y Carla Lema. Preparados también Álvaro Mojico, Ángel Rodríguez, David 4 kilos. Muy buenos días, chicos. Veño Pontevedra. Pablo Fraga e do Buxigai. Da Escola Deportiva Xijam. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Na primeira xornada da Liga. Menuda maneira de comenzar, ao grande, verdad? Sí. Que esperada esta medalla? Xa pensabades que a ibades conseguir hoxe ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. A verdade é que non me esperaba moito, pero bueno, feliz. Pois unha grata sorpresa, verdad? Chicos, e como vos atopache? Non, despois do primeiro combate todo é máis fácil, iso é verdad. Bueno, chicos, que vos parece primeira con Nadal, aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pois a min pareceme unha moi boa idea para que a xente divertase. O regalo de Navidad. Pois sí, verdad? O mellor, xa os Reyes adiantados, ou Papá Noel atrasado, bueno. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus familiares, ao meu Entrenador. Entrenador, a miña familia, sobre todo. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Chao. Grazas. Buenos días a todos y a todas. Nuestros competidores, menos de 48 kilos, en iniciación. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Isaac Núñez. Pape Alanza de Pal. Club Xijam. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir medallas.
Contádenos, como vos atopabades antes de facer os combates? Estabades moi nerviosos? Sí. Estabades moi nerviosos antes de sair ou saíchedes tranquilos a facer os combates? Moi tranquilo. Estaba un pouco nervioso. Un poquinho, tranquilo, genial. E bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Carai, a segunda vez xa con medalla, noraboa. A primeira, tercer posto. Primeira vez, tercer posto. Agora Sí, verdad? Pouquinho a pouco, subindo no podio, genial. E por aquí, chicos, xa vos esperabades conseguir a medalla? Para mí é a primeira vez e sí. Foi un pouco sorpresa. Genial, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? a miña familia e os meus compañeros. A que lle dedicamos a medalla? A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Mike de 76 kilos. Tercer posto, Samuel Roca López y Bruno Díaz Rodríguez. Sexto, Thiago Autran Rodríguez. El primer posto de campeón, Aníbal Pérez. Preparada María de Pereira y Ainara Vázquez. María Ventureira y Ainara Vázquez. También preparados Sheila Santiago, Nerea Moi Vázquez. bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 68 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Ulrico Rodríguez del San Francisco Teo. Fabio Rodrigo Rodríguez, Club Karate Shinzo. Markel Villaverde Pazos de Club Acai Río de Negreira. Rodrigo Barca Periscal de Carballo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Empezando super ben a primeira jornada da Liga, verdad? Sí. Sí. Esperabades conseguir esta medalla só na primeira jornada ou foi unha sorpresa? Pois as medallas para mí é o que menos importa, o que máis importa é competir e facer novos amigos. Totalmente de acordo. Por aquí, que opinamos? A min sorprendiume porque veño recientemente de iniciación e ao vir avanzado pensei que costaría moito e costou, a verdad. Pero bueno, importante conseguilo, ¿no? Menudo ouro. Sí, sí. A min gustoume, sorprendinme, pero gustoume coñecer a estes tres. A min sorprendeume porque competín ben, pero atranqueime nun combate, entón, pois... Sí. Genial, chicos. Pois, bueno, a que lle queredes dedicar esta medalla? A uns compañeiros que veñen comigo desde Santiago, que están ali arriba animándome e viñeron só para verme. Eu dedicarllo a toda a miña clase, en especial ao meu mellor amigo Anxo. Os meus compañeiros de clase, incluído o meu mellor amigo Dani, que seguro que estará vendo, e a miña familia. Eu, os meus amigos e a miña familia. Genial, chicos, pues desde aquí para todos eles que seguro que nos están vendo desde casa. Bueno, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Moitas grazas. O sea,
juvenil femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Gala do Club Belenos. Eu son Matilda Eu son Carla, do Karate do Carballo. Eu son Lena do Club Miraflores Ourense. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comenzar a liga, ¿verdad? Moitas grazas. Bueno, chicas, que vos parece comenzar a liga nestas datas de Nadal entre os Reyes e Papá Noel? Emocionante. Un poquinho máis de ilusión para o Nadal, ¿verdad? Sí. Sí, a verdade é que dá un pouco máis de ilusión competir nestas datas. Sí, a ver, está entre Reis e Papá Noel, pero a mí dame igual. Por suposto, se afina unha competición sempre nos ven ben, ¿verdad, chicas? Bueno, e como vos atopabades antes destes combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Moitísimo. Estaba nerviosa, pero bueno, nerviosa. Moi nerviosa. Moi nerviosa, pero bueno, non importou porque ao final saiu genial, ¿verdad? Sí. Genial, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? O meu club e a miña familia. Eu tamén ao meu club, aos meus entrenadores e tamén A miña familia, as miñas 4 amigas e o meu club. a miña familia, ao meu club e ao meu entrenador. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Gracias. cadete masculino menos de 52 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club fides? Ángel Rodríguez, de Club Karate Valga. Eu chamome David e veño da Escola Deportiva Sifán. Álvaro Pico, del Club S. Canadá. Álvaro Pico, del Club S. Canadá. Bueno, chicos, lo primero, darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. A golpe de primeira jornada da Liga, xa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, contádenos, vos que xa sois todos uns expertos nisto do comite, como vos atopabades antes de sair? Estabades nerviosos, saíches desconfiados? Pois un pouco nervioso, pero logo non te quixas. Eu non me puse moi nervioso, pero bueno, póñome un pouco máis en cata. Yo me puse nervioso porque estrenaba categoría y al final el primer combate lo perdí, pero al final todo salió bien. E tanto que ven para conseguir o ouro. Sí. Bueno, con un
categoría, que ya es un paso más y pues, es lo que hay. Por supuesto, genial, ao final un montón estrenando categoría, e bueno, de que maneira, Bueno, chicos, e que vos parece que esta primeira xornada da Liga se faga nestas datas de Nadal? Aquí, entre o Roscón de Reyes e Papá Noel. Pois ben, dame igual, cando sexa. Ben. Sí, bien. O sea, ao final un campeonato sempre nos ven ben a todos, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? Pois non sei. Ao meu entrenador, sobre todo Cristian, porque é o que estuvo comigo, a miña familia e amigos. A mi entrenador Gustavo, a mi familia y a mis primos. A toda mi familia e sobre todo a mi entrenador, porque é este entrenador, obviamente. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Sí. A continuación pasamos a entregar medallas en las categorías júnior y cadete femenino más de 60. Nivel de iniciación. Cadete femenino menos de 61 kilos. Iniciación. Sube femenino más de 52 kilos. Nivel de iniciación. Por favor, todos esos medallistas, sitúense próximo al podio. Elea Álvarez Ocampo, Lara Ferreira, Nicole Mata, Candela García, Sitúen podio. Preparados, Carla González, Escalderos, Suegra Casal. También preparada Sofía Ramos, Marina Verdallaza, Valeria Rodríguez, Isabela Dios. A continuación pasamos a entregar medallas en la categoría Sube femenino más de 52 kilos de iniciación. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Europea de Karate. Terceros puestos para Candela García Redondo y Angelí Mata Salinas. Segunda clasificada, Lara Ferreira, Cima. En primera clasificada campeona, Nerea Álvarez Ocampo. Preparada Sara García, Olivia Parda, Lucía Benavaz, Lucía Correa. Suelia Casal, por favor, con podio. Suelia Casal. A continuación pasamos a entregar medallas en la categoría cadete femenino menos de 61 kilos, nivel de iniciación. Tercer puesto, Suelia Casal Martínez y Elsa Oliveros Baroja.
ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Nerea Álvarez y vengo de Team Sport. Lara Ferreira y vengo del mismo gimnasio que ella. Eu son Candela García e veño do Club Gol. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comenzar a Liga Galega, ¿eh? Sí, gracias. Para vos, foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa vos lo esperabades? Sorpresa. Unha boa sorpresa, menudo presente de Natal, verdad? Sí. Bueno, chicas, e como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Nerviosa. Un poco nerviosa. Eu tamén un pouco nerviosa. Un pouquiño, verdad? Os nervios antes de sair aí sempre nos afectan un pouco. Bueno, chicas, pois a que nos vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mis compañeros de Team Sport, a mi madre y a mi profesor. A toda a miña familia e a meus compañeros. E ao meu profesor Diego. A meus compañeros do club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias a ti. Grazas. Sabela Dios Vidal, Eva Rodríguez Plácido. Segundo puesto, Marina Bernabé Rey. El primer puesto, campeón, Sofía Gradas Fuste. Anso Rodríguez Rey. Pablo García, Francisco Baños, Xavier Pérez. Anso Rodríguez, Pablo García, Francisco Baños, Xavier Pérez. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 61 kilos. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Carla González Díaz, que vengo de Oliveros González. Soy Castel Martínez, Club Karate Coto de Negreira. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Durante el combate, pues un poco desconfiada porque era el primero, pero después ya bien. Pues yo también, muy nerviosa. Ay, primera competición con medalla de plata, enhoraboa. Eu non escoitei moi ben que dixeches porque estaba bastante Como te atopaches durante os combates de hoxe? nerviosa, moi nerviosa. Y ahora mismo feliz porque no me espiaron. Genial, chicas. Bueno, ¿qué vos parece realizar esta primera jornada de la Liga en estas datas de Nadal? Bien, porque tienes más tiempo para entrenar y tal. Pero bien. Que non escoito. Genial, un día máis especial do Nadal, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, porque siempre me han apoyado. Pues a mi familia, a mis amigos. Pues a mis pais por levarme. Pues desde aquí, para todos eles. Moitísimas gracias por la entrevista, chicas, e enhoraboa de novo.
Segundo puesto, Yaita Silveira. En primer puesto, campeona Nayara Pérez Rodríguez. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de comité cadete femenino máis de 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que te inspides? Son Sabela de Karate Valga. Valeria del Club Verenos. Sofía del Uncay. Bueno, chicas, lo primero, daros a enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Muy buena manera de comenzar la liga, ¿verdad? Para vos, ¿fue una sorpresa conseguir esa medalla o era vuestro objetivo? Máis ou menos era o meu objetivo. Era o meu objetivo. Chicas, como vos atopaches durante os combates desta jornada? Estabades moi nerviosas ou saíches desconfiadas? Un pouco nerviosa porque era a primeira vez. Nerviosa, unhas máis confiadas, pero bueno, é importante que os resultados foron bons de todas as formas, verdad? Genial, chicas, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña nai que sempre me apoia para ir aos campeonatos. Aos meus entrenadores. E o meu entrenador que é o que sempre está aí cando. Genial, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista e enhorabuá de novo.
Segundo puesto, Martín Lisboa. El primer puesto campeón, Gonzalo Santa Rosa García. A todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 54 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Xia Folgueira y del Club Sijam. Olivia Parca y del San Francisco Ateo. Lía Penabad y del Grupo Bazán Ferrol. Sara Torrecilla y Artes Marciales. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades antes os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíches desconfiadas? El cadete porque es una nueva etapa y como no llevamos casco es muy guay. Yo nerviosa porque al ser o primero campeonato sin casco estaba un poco nerviosa. Yo estaba normal, no tenía nervios ni nada. Normal, bueno, aquí temos os dous extremos, verdad? Pero sen dúbida a mudanza de quitar o casco é un cambio importante. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla, xa que pola mudanza de categoría os xa vos esperabais. Bueno, pues en esta categoría sí, porque somos 4, pero yo creo que es muy difícil porque las 4 tenemos mucho nivel y lo hemos hecho muy bien todas. Sí, era muy complicado, pero sí. Las 4 tenemos mucho nivel y pues...
que bueno, non solo en Cumite, verdad? Porque vos tamén sodes de cata a tope. Sí. Así que, chicas, como xa me enteré por aí que foches este fin de semana o curso pues, un competidor bastante importante de cata, ¿no? Moi importante, de Sergio Galán, contádenos, como foi a vosa experiencia neste curso que se deu en Santiago? Pues la verdad que muy guay, ya que Sergio es un gran entrenador y súper buena persona y hemos disfrutado mucho con todo lo que nos ha enseñado y vamos a ponerlo todo en marcha. Pues también bien porque era una oportunidad para aprender una cata nueva que yo no sabía, entonces pues muy bien. Genial, estas nuevas experiencias sempre son unha suma moi importante, verdad? A nosa formación como karatecas. Sí. Bueno, pues estaremos atentas a ver qué sucede en las categorías de kata. Bueno, chicas, pues ¿a qué le vamos a dedicar estas medallas? Yo se lo dedico a mis padres y a mis abuelos porque han venido hoy a verme. A mí, a mis padres, a mi entrenadora, a mi hermano y a toda mi familia. Yo a toda mi familia y a mis entrenadores y a la gente que me apoya. Yo a mi padre. Genial, chicas, pues desde aquí para todos ellos que seguro que nos están viendo desde casa. Muchísimas gracias. 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 A continuación, entregamos un integrante femenino menos de 54 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, Osía Ferreira González, Elida Pinamar González. Segundo puesto, Sara García Castro. En primer puesto, campeona, Olivia Vargas García. Jacobo Casado, por favor. Jorge Ramos. A continuación, pasamos a la entrega de Cúmite Cadete masculino menos de 63 kilos, nivel avanzado. Segundo puesto, Jorge Ramos López. Primer puesto, el campeón Jacobo Casado Fernández. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión atopámonos con nuestros competidores en la categoría de Cumite juvenil masculino avanzado menos de 48 kilos. Muy buenos días, chicos. Contádenos, ¿cuál es su nombre? ¿De qué club pides? Buenos días, o meu nome é Xian e sou do Club da Xancal. Chámome Bruno e veño do Club da Galicia. Bueno, chicos, lo primero, daros enhorabuena por conseguir estas medallas. Supongo que estaréis contentos. Sí, moitas gracias. Toda forma de comenzar esta primera jornada de la liga, ¿verdad? Por todo alto. Sí, ¿Cómo os ocupabais antes los combates de hoy? ¿Estabais muy nerviosos? sí, bastante nerviosos. Sí, estaba nervioso, la verdad que estaba Bueno, enfermo, pero contentos. ¿Verdad? Sí. Sí. Conseguiros esa medalla fue un objetivo. Objetivo, sabía que na primeira ronda non iba a ganar moito, pero al menos conseguí no bronce. Era o meu objetivo. Genial, chicos, pues ¿a qué nos vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, ao meu pai e ao meu can. Pues desde aquí para todos ellos. Muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo, chicos. Muchas gracias. Samuel Andrés Castro, por favor, al podio. Adrián Mateo Rivas e Joel Concu.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 48 kilos avanzado. Bueno, nesta ocasión temos uns competidores bastante especiais, xa que, bueno, veñen do noso país veciño, de Portugal. Non é si, vocês veñen desde Portugal desde aquí para facer neste campeonato, non é? Tivemos 3 horas e meia de viagem para chegar até aqui e valeu a pena. Desde Portugal até aquí para fazer esta competición. Bom, o primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha. Valeu a pena o caminho, pelo menos. Valeu a pena o caminho até aqui. Sim, e não tivemos de trabalhar muito para estas medalhas. É uma preparação também para os torneios lá e campeonatos lá em Portugal. Mas acho que vai acontecer lá fora. Bueno, pues nos cuentan aquí nuestros competidores que para ellos eso también les sirve de preparación, ¿no? Para sus competiciones allá en Portugal. Y bueno, chicos, contarnos, ¿cómo vos sentisteis antes de los campeonatos de hoy? ¿Estabais muy nerviosos? ¿Estaban muy nerviosos antes de sair ao tatami, fazer os combates? Nem por isso, já estava muito confiante, já estou habituado, já faço competição desde os 6 anos, tenho 12, por isso faço competição há 6 anos. Temos aqui todo um experto, então. Sim. E por aqui? Não. Também não, é assim mesmo, confiados em como se ganham as coisas. E para vocês é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? É muito diferente a competição como se realiza em Espanha, como se faz em Portugal? É pouco diferente por causa das proteção dos braços, lá do colete e capacete, lá em Portugal não há. É só luvas, caneleiras e pezeiras e a boquilha. E o colete por dentro, mais nada. Bueno, nuestros competidores nos cuentan que en Portugal en ninguna categoría existe, bueno, no se utiliza, vaya, el casco ni el chaleco exterior, y que eso es bastante diferente a como lo hacemos aquí, ya que aquí sí que lo utilizamos. Y então, vocês voltariam a competir aqui em Espanha? Gostam de competir aqui? Os gusta competir aqui na Espanha? Volveríais? Gosto bastante de vir aqui à Espanha, é um ambiente muito bom, adoro, já fiz muitos amigos aqui e adoro. Eu gosto, eu acho que vou voltar. Bueno, pues nuestros competidores nos cuentan que a ellos les gusta mucho competir aquí, que de hecho ya han hecho muy buenos amigos, que bueno, es lo más importante al final, ¿no? El buen ambiente y aprender todos juntos. Y bueno, para nós é um prazer que vocês venham aqui às nossas competições e esperamos voltar a vê-los. Esperamos que y para nosotros pues que vengáis a nuestras competiciones. E enhorabuena por la medalla. Muito obrigada pela vossa entrevista e felicidades por conseguir hoje estas medalhas. Muito obrigada e de voltar. En esta ocasión nos encontramos con nuestro competidor de la categoría de kumite cadete masculino menos de 57 kilos avanzado. Bueno, en esta ocasión pues también tenemos un deportista extranjero, ya que viene desde Portugal a competir aquí. Conta-nos, tu vens desde Portugal competir aqui em Espanha. Conta-nos qual é o teu nome e qual é o teu clube? Silveira Moreira e sou de Penafiel, é KP, Penafiel. Bom, a viagem é um bocadinho longa até aqui, não é? 3 horas e meia. E conta-nos, Rubem, para ti, valeu a pena esta viagem? Valeu, claro que valeu. Foi uma nova experiência e gostei muito. Gostaste então, conta-nos, como é que te encontravas antes dos combates nesta jornada? Como é que te encontravas antes dos combates? Estavas nervoso, saíste confiado?
estaba muito nervoso porque é de mim mesmo, mas depois foi passando. Ali dentro passou tudo. E consegui o resultado que eu queria. Pues nuestro competidor nos cuenta que bueno, él estaba nervioso, pero es bastante común, ya que se suele poner nervioso en otras ocasiones, pero que a pesar de todo consiguió el resultado que él esperaba. E Ivan, para ti é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? Que la única diferencia que pondría es que en Portugal la gente es como más competitiva y pues aquí en España pues se puede decir que hay un matiz más amistoso y de participación. Bom, Rubén, para nós foi un placer tenerte aquí como competidor, esperamos que voltes pronto. Para nosotros fue un placer que vengas aquí a competir y esperamos que volváis pronto aquí a España. E obrigada pela esta entrevista, gracias por la entrevista y até pronto. Buenas tardes, que ahora presentaba yo. Buenos días a todas e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de Kumite cadete femenino menos de 54 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Daniela Muiños, de Club de Moscarados. Hola, Chloe Yaque González, de Debres. Sofía e veño de Abroncai. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguila ou era o vosso objetivo para este campeonato? Una sorpresa. Una sorpresa, ¿verdad? No, grata sorpresa aquí en estas datas de Nadal, ¿verdad? Sí. ¿Qué os parece que a realización a galegas nestas datas de vacacións aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pues una ocasión para venir aquí con la familia y los amigos. Sí, es más tiempo para entrenar, pero bueno, no tienes tantas vacaciones, pero bueno, está bien. Eu creo que Nadal é unha boa fecha porque non hai que estudar, entón hai bastante. Pues sí, totalmente de acuerdo. Chicas, contádenos un poquinho, como vos encontrabades antes os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saídes desconfiadas? Muy nerviosa. Hoxe bastante animada. Eu estaba bastante nerviosa, verdad. Nerviosas, animadas, múltiples sensacións, verdad? Bueno, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mi familia y mis amigos. A mi padre e a mi abuela. As miñas entrenadoras e os meus amigos. Pues desde aquí, para todos eles que seguro que nos venden de casa. Moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuá de novo, chicas. Gracias. Grazas. A continuación pasamos a entregar medallas en Kumite Sub-20 femenino menos de 46 kilos, nivel iniciación. Tercer puesto, Icía de Bogas Carvajal.
Lía Penavar. Lía López, perdón. Lía López. Zoe Otero. A continuación pasamos a Júnior Juvenil Femenino, menos de 46 kilos, nivelización. Tercer puesto. Icía Rebollo